Bienvenido al devocional de versículo para memorizar para el día de hoy. Estamos estudiando hoy Levítico capítulo 1, versículo 4. Levítico 1, versículo 4. Dice así: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Bueno, estamos hablando de los sacrificios que hay en la ley de Dios, y básicamente es cómo pagar el pecado, cómo expiar, hacer expiación. Entonces tenemos una conexión del pecador con el animal, así. Por eso dice: pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Bueno, es al principio de este capítulo, y les recomiendo que lean. A mí me interesa mucho el versículo 1. Como dice así: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Bueno, es un versículo muy fascinante. Primer versículo de Levítico. Lo que es interesante, no se muestra en castellano, pero acá en el hebreo puede ver que empieza con un vav consecutivo. Traducir así como resultado de eso, llamó Jehová a Moisés. Es que el libro empieza en continuación, y lo que está pasando es que si lee el último versículo de Éxodo, recuerda que Moisés no se permitía entrar en el templo. Recuerda, aquí dice así: no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, y a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Bueno, entonces tenemos que entender que Dios es santo, Dios es puro, es perfecto. Él es Dios. Y hay una conexión que tenemos en el principio de Levítico con ese libro. Antes termina Éxodo que Moisés, por la santidad de Jehová, no podía entrar en el lugar de testimonio, en el santuario, así, en el tabernáculo de reunión de la eternidad, así no podía. Entonces tenemos una llamada de Dios para entrar al principio de eso. ¿Sabe que no podemos entrar al cielo tampoco por nuestros propios méritos, por nuestro diseño? Debe ser por la invitación de Dios. ¿Sabe que Dios está invitando a todos a participar con Él? Es muy, pero muy bueno. Hay otra cosa en el versículo 1 que son fascinantes. No se puede ver en el texto electrónico. Tenemos esa palabra, primera palabra, Vaikra. Pero lo que es interesante, si busca un manuscrito, va a ver que Aleph, que está al final de Vaikra, está bien chiquitita. Entonces, y bueno, hay una tradición completa sobre eso, los masoréticos, el por qué. Pero es interesante porque si quitamos Aleph, tenemos otra palabra también para encontrar, pero
una situación más fría. Y encontramos, puede buscar en números, números 23:4. Números 23:4. Y va a ver que Jehová encontró a Balaam para pedir cosas así. Entonces, sin ese Aleph, es como un encuentro más frío, pero en el texto tenemos una llamada como un padre que está llamando a su hijo. Muy interesante. Pero Dios, a veces sentimos así, como estamos afuera, como terminamos en Éxodo. Él estaba afuera y no podía entrar. A veces sentimos así. Pero sabe que Dios es como un padre. Es un padre llamando a nosotros, a su hijo, para entrar. Bueno, y llegamos, puede leer todo eso, pero llegamos a nuestro texto, versículo 4, y podemos ver que Él nos dice la manera para conectar con Él a través del sacrificio. Tenemos nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz. Y puede ver en el libro de Romanos que también tenemos que personalmente así conectar por fe. Como sacerdote en ese día tenía que conectar su mano a la cabeza, sobre la cabeza del holocausto, sobre la víctima. Bueno, también tenemos que conectar personalmente con el sacrificio de nuestro pecado una vez dado por toda la eternidad, que es Cristo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver el hebreo que tenemos acá. Besamech yado al rosh haolah. Bueno, esa primera parte que traducimos así, pondrá, y un verbo perfecto. Entonces completamente va a poner su mano, yado, al rosh, sobre la cabeza de la víctima, así, del holocausto, haolah. Bueno, tenemos según parte del versículo, veneritza lo le kafer aelav. Bueno, entonces tenemos según parte que dice que será aceptado. Qué bueno, será aceptado. Y en ese pasaje tenemos lo que pasa cuando seguimos el plan de Dios. Vamos a ser aceptados. Y dice, para expiación suya. Bueno, esa palabra kafer quiere decir para cubrir, para hacer expiación, para cubrir los pecados. Y lo que es interesante es le kafer es un infinitivo piel, que es intensivo. Entonces no solamente tenemos perdón, pero tenemos perdón completo, perdón intensivo, así. Y qué bueno es así. Y así es con nuestro Padre. Vamos a ver ese pasaje en la Biblia Antigua de 09. Dice así: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle. Bueno, casi igual. Tenemos 1865, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarlo. Bueno, Biblia del Oso, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarlo. Bueno, puede ver que hay una unidad en todo eso. Bueno, vamos a mover a la Biblia inglesa, ¿sí? Leviticus chapter 1, verse 4. And he shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. Bueno, vamos a ver. Primera parte dice, and he shall put his hand, y él pondrá su mano,
upon the head, sobre la cabeza, of the burnt offering, de la ofrenda quemada, literalmente dice así. Entonces eso, tenemos holocausto, of the burnt offering. And it shall be accepted for him, y será aceptado por él, to make atonement for him, para hacer expiación por él, así, para expiarle más suave, así. Bueno, hay perdón en él, hay perdón en Cristo. Podemos tener en su sangre la paz. Bueno, vamos a mover a la versión latín. Dice: poned que manum super caput hostiae et acceptabilis erit, ad que in exceptionanem ejus professiones. Bueno, entonces lee casi igual, lee todo igual, así. Poned que, bueno, tenemos en latín tenemos verbos futuros, así. Poned que, erit, así son los dos verbos futuros, así. Y ese al final, profesione, es participio. Entonces, bueno, vamos a ver. Poned que manum super caput hostiae. Bueno, y pondrá su mano sobre la cabeza, caput, sobre la cabeza de la víctima, hostiae. Bueno, algo interesante. Tenemos en la Iglesia Católica, ellos utilizan, hablando de pan, de la masa que ellos tenían, ellos dicen que hostia, así, de esa palabra. ¿Y qué quiere decir víctima? Bueno, nosotros como bautistas somos diferentes en eso, porque para nosotros lo que encontramos en la Biblia es que la salvación no está impartado por los sacramentos, así, por hacer cosas así. La salvación solo es por fe, por arrepentimiento, sin obras de la ley, así. Pero para la Iglesia Católica, cuando ellos hacen su masa así, es muy distinto que nosotros. Nosotros es para conmemorar el sacrificio de Cristo. Y ellos van a decir igual, pero la diferencia es ellos creen y dicen y enseñan que el pan convierta literalmente a la carne de Cristo, al cuerpo de Cristo, y que el fruto de la viña así se convierte directamente a su sangre, literal, así. Entonces es como una representación para ellos literalmente del sacrificio de Cristo. Por eso tiene esa palabra hostia, como víctima, así. Entonces, porque están sacrificando de Cristo de nuevo, así, en ese sacramento. Bueno, entonces, para nosotros, la cena del Señor no puede salvar, no tiene nada que ver con la salvación, pero muestra a todo el mundo que Cristo sí murió en la cruz y que estamos como una iglesia local, una iglesia bíblica, recordando la muerte de Cristo hasta que venga. Bueno, no de esa nota así, porque utiliza en liturgia esa palabra hostia así, y para saber de dónde es. Bueno, entonces, el sacrificio de Cristo es lo que nos da la perdón, así. Vamos a ver rápidamente esa versión griega, así, de Septuaginta, dice que epitithese tenkere, kira, epiten kefalen, to
carpomatos, decton auto, exilacete peri auto. Bueno, tenemos como latín tenemos un verbo perfecto acá, epitithese, ese para poner sobre, así. Tenquera, las manos así. Epiten kefale, sobre la cabeza. Y tenemos así to carpomatos, sobre la víctima. Es interesante, tiene que ver con el libro, con la palabra para fruto, así, carpo. Entonces, ese víctima produce así. Bueno, dice dectan auto, ex ilacece thai, peri auto. Bueno, estamos hablando de la expiación así. También es un infinitivo, pero aeristo, así, que corresponde al hebreo. Pero recuerda que en el hebreo es un verbo intensivo también. Entonces tenemos que enfatizar. También si leemos en la Peshita, el arameo del Antiguo Testamento, también es como sigue el hebreo así. Es que será expiado o para expiación suya. Bueno, es que está recibiendo perdón en una forma intensiva. Así. Leemos una vez más en nuestro texto y cerramos para hoy. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Bueno, Levítico 1:4. Bueno, que tengan muy buen día y que recuerden, solo hay salvación en Cristo. Bueno, nos vemos.